El mundo está lleno de destinos increíbles, pero hay lugares donde cruzar la línea podría costarte más de lo que imaginas. Desde una isla maldita con un pasado aterrador hasta un hotel del que nadie quisiera salir, hoy exploraremos los lugares más prohibidos y peligrosos a los que nunca deberías ir. Número 14. La pata de elefante. Pocos lugares son tan inquietantes como la planta nuclear de Chernóbil en el norte de Ucrania. El catastrófico desastre de 1986 paralizó la planta y dejó los 4.500 kilómetros cuadrados que la rodeaban tan irradiados que se los consideró inhabitables durante los próximos 20.000 años. Aunque los niveles de radiación han bajado lo suficiente como para visitarla, una parte de la planta sigue siendo tan peligrosa que está completamente prohibida: el corredor de mantenimiento debajo del reactor destruido. Esto se debe a que alberga un enorme globo de corium intensamente radiactivo. El corium es combustible nuclear mezclado con material derretido de la planta de energía. Se formó durante la fusión del reactor y quemó 6 pies de hormigón antes de llegar a su ubicación actual. Cuando se descubrió por primera vez, la densa masa radiactiva apodada la pata de elefante emitía una radiación equivalente a 4,5 millones de radiografías de tórax cada hora. No es que fueras a durar una hora. Con solo 5 minutos de exposición, habría sido suficiente para resultar letal. ¡Caray! Con el tiempo, su intensidad ha disminuido, pero sigue siendo muy peligrosa. No podemos decir hasta qué punto. Desde 2016, esa parte de la central eléctrica se ha vuelto completamente inaccesible para los humanos, gracias a la construcción de una enorme estructura de contención que comprende casi 40.000 toneladas de acero y hormigón. El nuevo confinamiento seguro está diseñado para mantener toda esa maldad radiactiva firmemente dentro y a cualquier persona firmemente fuera. Y eso me parece bien. Número 13. Isla de la Peste. En los mares entre Venecia y Lido, una zona conocida como la Laguna de Venecia, habita una pequeña isla con un pasado tan teñido de sufrimiento que cualquier contacto con ella está prohibido desde finales de los años 60. Esta es la isla de Paveglia. La población de la isla creció de forma constante hasta finales del siglo XIV, cuando el estallido de la guerra obligó a trasladar a los habitantes de Paviglia para garantizar su seguridad. Aunque los venecianos ganaron la guerra, la isla permaneció desolada durante siglos. Luego, en 1645, se construyeron 5 fuertes octogonales para defender la laguna de Venecia, de los cuales solo sobrevive uno. Paviglia se utilizó para poco más durante más de 100 años, hasta que se convirtió en un puesto de control para personas y mercancías que viajaban hacia y desde Venecia. Pero todo cambió cuando se descubrió la peste. En 2 barcos que pasaban por allí, la pequeña isla se convirtió en una zona de cuarentena. Y en los años siguientes, más de 160.000 personas fueron enviadas allí. Incluso si solo presentaban los síntomas más leves de la peste, casi ninguno de ellos se fue. Miles y miles fueron incinerados en Poviglia, y se dice que más de la mitad del suelo de la isla está hecho de las cenizas resultantes. Pero la oscura historia no termina ahí. Una vez que pasó la amenaza de la peste negra, Poveglia se utilizó como sede de un enorme asilo psiquiátrico a principios del siglo XX, cuyos restos persisten inquietantemente en la actualidad. Pero en aquel entonces, la salud mental no era bien entendida, por lo que se empleaban tratamientos bárbaros como lobotomías y terapias de electroshock en todas las instalaciones. Además, las leyendas locales hablan de un médico trastornado que trabajaba en el hospital. Supuestamente, experimentaba sádicamente con sus pacientes utilizando herramientas rudimentarias como taladros manuales. Como era de esperar, la mayoría no sobrevivió. Las instalaciones finalmente cerraron en 1968, y la isla ha estado abandonada desde entonces, con todos los visitantes estrictamente prohibidos. Las imágenes que tenemos se deben a intrusos astutos. Oficialmente, la isla está cerrada porque los edificios en ruinas son demasiado peligrosos para el público. Extraoficialmente, muchas personas creen que es uno de los lugares más embrujados de la Tierra, hogar de miles de almas agonizantes condenadas a vagar por ella para siempre. Así que incluso si pudieras visitarlo fácilmente, no hay forma de que me pilles en un barco allí. ¿Sabes a dónde deberías ir? Directamente a esos botones de me gusta y suscripción. De esa manera, nunca te perderás nada de mi increíble contenido. Bien,
Volvamos a las nieblas prohibidas. Número 12. La puerta de entrada al infierno. En 1965, los arqueólogos italianos que exploraban las antiguas ruinas frigias de Hierápolis hicieron un peculiar arco de piedra pequeño con una abertura. La abertura conducía a una cueva lo suficientemente grande para que una persona pudiera estar de pie dentro, solo que emitía gases tóxicos. Y conduce al inframundo. Bien, eso último solo es cierto si crees en los antiguos ocupantes de la antigua ciudad. Pero aún así, los contemporáneos pensaron que el gas letal debía haber sido enviado por el dios griego del inframundo, Plutón, y que la cueva conducía a su dominio. Así que construyeron un sitio religioso llamado Plutoniano sobre él. La estructura se terminó hace miles de años, alrededor del año 100 a.C., y se construyó en la pared de una arena al aire libre, aunque esto es todo lo que queda hoy en día. Sin embargo, por extraño que parezca, no es el único. Hay otra cueva plutoniana mejor conservada cerca, que conduce a una cueva casi idéntica, con gas y todo. Se construyó un templo encima de esta, y en su apogeo habría parecido algo así. El gas letal, que en realidad es dióxido de carbono altamente concentrado, se derramaba desde la cueva hacia el suelo del templo y formaba un lago asfixiante. Por la noche, cualquier animal que tuviera la mala suerte de pasar por este terror invisible se asfixiaría, y algunos incluso eran arrojados ritualmente a él. Aún así, algunos sacerdotes primitivos descendieron a la cueva y regresaron vivos como una forma de demostrar su protección divina. Pero espera, ¿cómo? Bueno, como habrás adivinado, el CO2 emitido por la cueva es en realidad un fenómeno natural. Mira, hay una falla sísmica en la tierra sobre la que se construyeron ambos sitios. Debido a esto, hay grietas en la roca de ambas cuevas que filtran el gas mortal de la corteza terrestre. Entonces, en lugar de protección divina, los sacerdotes probablemente encontraron bolsas de oxígeno en el interior para respirar, o simplemente contuvieron la respiración. Dicho esto, aunque probablemente no sea una verdadera puerta de entrada al infierno, la cueva sigue emitiendo su carga letal hasta el día de hoy. Sin embargo, para evitar que los turistas incautos se toparan con su perdición, la entrada original fue sellada en 1970 y la segunda está inundada. Número 11. Ghoster Coaster. Si hubieras ido a caminar por la playa de Seaside Heights, Nueva Jersey, a finales de 2012, habrías visto algo fantasmal que sobresalía del océano: el esqueleto de una montaña rusa. Pero, ¿quién construiría una montaña rusa en el mar? Bueno, esta es la montaña rusa Starjet, y no siempre estuvo en el mar. Originalmente se construyó sobre el muelle en 2002, pero cuando el desastroso huracán Sandy golpeó la costa en octubre de 2012, el muelle se rompió y toda la estructura se hundió en el agua. Increíblemente, la montaña rusa apenas sufrió daños, a pesar del rastro de destrucción que dejó la tormenta. Aún así, claramente no era apto para montar. La espeluznante atracción quedó abandonada durante varios meses y se convirtió en un símbolo de las horribles consecuencias de la tormenta. Luego, en mayo de 2013, las autoridades finalmente derribaron la estructura de Erie de una vez por todas, lo que definitivamente fue la decisión correcta. Aparte de los peligros obvios de tener un enorme trozo de metal retorcido tan cerca de la costa, nadie quería que le recordaran por qué estaba allí en primer lugar. Número 10. Asilo Willard. Los viejos manicomios son un tropo de terror tan desgastado a estas alturas que sería fácil decir que han perdido algo de su extraño y espeluznante misterio. Fácil, pero equivocado. Al menos en el caso del Asilo Willard para locos crónicos. Inaugurado por primera vez en 1869, este asilo victoriano ahora abandonado y prohibido en Nueva York tiene una historia triste pero fascinante. Construido en una época en la que se entendía poco sobre las enfermedades mentales, muchas personas con problemas eran vistas como indeseables por el resto de la sociedad. De hecho, la primera paciente, escribió Mary, había estado encadenada dentro de la celda de un asilo, una especie de vivienda comunitaria, durante 10 años antes de su llegada. Otro paciente llegó en lo que parecía una jaula para pollos, apenas lo suficientemente grande para arrodillarse dentro. Así que para muchos, el asilo debe haber parecido una casa de vacaciones en comparación con lo que estaban acostumbrados. Los bañaban, los vestían, los alimentaban y les proporcionaban camas,
así como trabajos sencillos si querían trabajar. Además, tenían vía libre en la mayor parte del terreno y acceso a una bolera y un teatro. Pero los buenos tiempos no durarían. Miles de personas terminaron en el complejo a lo largo de los años, y las acusaciones de hacinamiento y trato cuestionable a los pacientes aumentaron gradualmente a medida que transcurrían las décadas. La reputación del otrora respetable asilo se desmoronó a su alrededor, y los pacientes fueron cada vez más desatendidos o peor. Finalmente, en 1995, cerró sus puertas para siempre. Aunque se realizaron visitas guiadas durante un tiempo, la institución, ahora en ruinas, está firmemente fuera del alcance del público. Muchos de los edificios han sido sellados por razones de seguridad, y en aquellos que no lo han sido, los exploradores urbanos han informado haber escuchado susurros fantasmales o sentido puntos fríos extraños. ¿Podrían los espíritus de las pobres personas que alguna vez vivieron aquí aún persistir? Número 9. Túneles del terror. Algunos lugares en este vasto mundo son tan misteriosos que todavía no sabemos casi nada sobre ellos, como los túneles de Urztal. ¿Y ahora qué? Exactamente. Encontrados en toda Europa, existen más de 2000 de estos misteriosos túneles subterráneos, pero no hay registros históricos de ellos, lo que resulta aún más extraño por lo completamente imprácticos que parecen. La mayoría de ellos son súper bajos, hasta el punto de que tendrías que ponerte a 4 patas para atravesarlos. Y también son estrechos, con giros y vueltas que significan que sería fácil quedar atrapado dentro si no tuvieras cuidado. Debido a esto, la mayoría han sido estrictamente cerrados al público. De todos modos, no es que me atraparías tratando de meter mis mejillas blancas y regordetas a través de un espacio tan pequeño. No, esto es claustrofóbico como el infierno. Las entradas se encuentran en todas partes, desde las cocinas de las antiguas granjas hasta las iglesias y en medio de los bosques, por lo que no tienen mucha lógica. ¿O sí? Los historiadores creen que los túneles probablemente datan de la Edad Media, ya que la mayoría de ellos están cerca o dentro de asentamientos. Pero ninguno de ellos tiene salidas. La idea de atravesar uno de ellos es cada vez peor, pero por desgracia, probablemente no sean entradas a las entrañas del infierno, ni un lugar terrible para encarcelar a los condenados. ¿Quieres saber lo que pienso? Podrían haber sido utilizados por los lugareños como lugares temporales de refugio de los asaltantes y los ejércitos invasores. Eso explicaría por qué están completamente ausentes del registro histórico. Querrías mantenerlas lo más secretas posible, ¿no? Y para ello también habría que hacerlas lo más pequeñas y fáciles de ocultar posible. Creo que aquí tenemos algo de razón. Número 8. Isla Ronnet. Si estuvieras en un avión volando sobre la parte correcta del Océano Pacífico Norte, pasarías por alto esta extraña vista. Sin embargo, definitivamente no querrías aterrizar, porque esta es la isla Ronnet, y es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Una de las 40 islas del remoto atolón Enuit-Tok. Ronnet fue elegida por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como campo de pruebas para su armamento nuclear. Entre 1948 y 1958, se llevaron a cabo 43 pruebas nucleares en el sitio, que ascendieron a unos 85.000 metros cúbicos de desechos radiactivos altamente peligrosos, lo cual ya es bastante malo, pero esos desechos incluyen plutonio 239, que tiene una vida media monumental de 24.000 años. Entonces, ¿qué se hace con todo eso? Bueno, ese enorme círculo con forma de ovni tiene la respuesta. El gobierno de los Estados Unidos decidió recoger todo el lodo y arrojarlo a un cráter de bomba de 330 pies de ancho que había quedado en la isla tras una de sus pruebas. Luego construyeron una enorme tapa de hormigón de 18 pulgadas de espesor sobre él. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Verás, originalmente tenían la intención de revestir todo el cráter también con hormigón, pero decidieron no hacerlo para ahorrar dinero. Debido a esto, se ha permitido que los desechos radiactivos se filtren al suelo circundante. No es bueno. Toda la isla ha sido puesta fuera del alcance del público, pero el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó un informe en 2020 asegurando que no hay necesidad de preocuparse durante al menos otros 20 años. Pero los colonos de las islas vecinas están preocupados. ¿Y se les puede culpar?
Si la cúpula de hormigón se agrietara o se desmoronara, las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los habitantes del atolón. En momentos como estos, me siento agradecido por no haber nacido junto a un lugar de pruebas nucleares. Número 7. Fortalezas abandonadas. Desde museos hasta monumentos conmemorativos, las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial aún se pueden encontrar por todo el mundo. Pero se te perdonaría si pensaras que el lugar que tienes delante era de una naturaleza más sobrenatural. Estas extrañas estructuras de aspecto alienígena se pueden ver sobresaliendo de los ríos Támesis y Mersey de Gran Bretaña. En realidad, son fuertes construidos durante la Segunda Guerra Mundial para defender al Reino Unido. Se denominan Fuertes Maunsell. La Marina Real operó estas fortalezas y las utilizó como puntos estratégicos para disuadir e informar sobre los ataques aéreos alemanes, así como para evitar los intentos de los aviones enemigos de colocar minas. Una vez finalizada la guerra, los fuertes fueron desmantelados y la mayoría fueron abandonados. Pero esto no siempre sucedió de inmediato. El hoy abandonado Shivering Sands Fort, cerca del estuario del Támesis, tiene una historia bastante más sórdida. Tras su abandono en 1958, la serie de estructuras interconectadas permaneció vacía durante varios años. Sin embargo, en 1964, el excéntrico músico inglés Screaming Lord Sutch montó una estación de radio pirata en el fuerte antes de cansarse rápidamente de ella. Su amigo Reginald Calvert se la compró, la reformó y la rebautizó como Radio City. Todo iba bien hasta junio de 1965, cuando un rival de Calvert, llamado Oliver Smedley, envió un grupo de hombres a Radio City. Bajo la oscuridad del COVID, secuestraron la estación y exigieron 5 libras a Calvert para recuperarla. Bueno, Calvert se negó y en su lugar visitó la casa de Smedley para intentar negociar con él. Pero Smedley no era del tipo negociador. Se produjo una pelea que, trágicamente, terminó con la pérdida de la vida de Calvert. Smedley fue absuelto. A pesar de este error judicial, el incidente impulsó al gobierno a cerrar las estaciones en alta mar y en febrero de 1967, Radio City dejó de emitir para siempre. El fuerte ha estado en mal estado desde entonces, y como la gran mayoría de los fuertes de Monsell, está fuera del alcance del público debido a problemas estructurales. Esos son mis planes de vacaciones por la ventana. Número 6. El pueblo desterrado. Muy poco queda de Dudleytown, Connecticut, aparte de unos pocos cimientos de piedra ocultos entre los densos árboles. Si no fuera por la miríada de señales que advierten a los intrusos que se mantengan alejados, probablemente no tendrías idea de que había algo allí. Sin embargo, las señales están allí. Esto se debe a que la zona aislada donde se encontraba el pueblo es supuestamente uno de los lugares más embrujados del mundo. Empecemos por el principio. Dudleytown fue colonizada por primera vez en la década de 1740 por, como ya habrás adivinado, la familia Dudley, y está situada en medio de 3 grandes colinas. Por ello, todo el lugar es inusualmente oscuro, y el terreno accidentado dificultaba el cultivo. Aún así, la población creció de forma constante hasta que, a mediados del siglo XIX, alcanzó un modesto pico de 26 familias. Sin embargo, a pesar de cierta prosperidad, el pueblo se vio empañado por sucesos extraños y muertes extrañas. Una plaga espantosa arrasó la ciudad apenas 30 años después de su primera colonización. Y eso fue solo el principio. Los accidentes extraños se volvieron inusualmente comunes, como un granero que se derrumbaba sobre alguien y otra persona era alcanzada por un rayo. Además de esto, un residente estaba convencido de que criaturas extrañas salían de los bosques circundantes por la noche. No podemos decir con certeza si las criaturas eran reales o imaginarias. A lo largo de los años, un número desmesurado de residentes del pueblo fueron diagnosticados de locura. En un pueblo normal, cualquier caso de enfermedad mental grave, como la locura, es digno de mención. Pero en este pequeño pueblo de solo 26 familias, hubo 3 casos de locura en menos de 50 años. Eso es súper extraño. Todo esto, más la ubicación incómoda del pueblo, condujo a su desaparición gradual. En 1901, casi no quedaba nadie. Uno de los últimos residentes se llamaba John Brophy, y sufrió posiblemente el peor destino de todos. Primero, su esposa falleció de tuberculosis. Luego,
Sus 2 hijos corrieron hacia el bosque y desaparecieron sin dejar rastro. Las cosas solo empeoraron cuando la casa familiar se quemó en un incendio misterioso. Luego, el propio John huyó al bosque, para nunca regresar. Vaya, esa es una serie de eventos realmente desafortunada. Después de esto, la ciudad quedó abandonada y fue consumida poco a poco por la naturaleza salvaje que la rodeaba. Pero las historias persistieron, dando lugar a una leyenda persistente de que el lugar está maldito. De hecho, los pocos valientes que se han atrevido a explorar las ruinas hoy en día, informaron haber visto apariciones y sentir punzadas repentinas de terror. No es que se suponga que se deba explorar. En 1999, las autoridades bloquearon toda la zona, por lo que si te pillaban invadiendo la propiedad privada, podrías enfrentarte a una multa considerable. Sin embargo, no lo sé. Las historias sobre la ciudad probablemente sean exageradas, y la miríada de avistamientos de fantasmas es imposible de probar. Además, la zona no se cerró por ninguna maldición, sino porque la gente que vivía cerca se había cansado. Todos los cazadores de fantasmas. Oh, la ironía. Debo admitir, sin embargo, que hay algo innegablemente extraño en este lugar en ruinas y abandonado. Número 5. La Casa de Muñecas. En un pueblo en las afueras de Sevilla se encuentra una extraña casa abandonada. Parece bastante espeluznante desde fuera, pero lo que hay dentro ha aterrorizado tanto a los lugareños que han evitado el lugar durante años. El explorador urbano británico Ben James hizo una visita en abril de 2023. Lo que encontró fue impactante. Muñecas. Muñecas por todas partes, colgando de luces, clavadas en las paredes. Casi todos los espacios imaginables estaban cubiertos de espeluznantes figuras de porcelana. Sí, me habría ido de allí enseguida. Después de tomar algunas fotos más, Ben finalmente se fue. Pero tenía muchas preguntas, y los aldeanos se las revelaron todas. Según ellos, una madre había vivido allí con sus 2 hijos. Pero después de que sus hijos fallecieran trágicamente, la mujer se volvió inconsolable y comenzó a coleccionar muñecas obsesivamente. Como mecanismo de afrontamiento, hombre, eso es realmente muy triste. Supuestamente se volvió una reclusa, y rara vez se la veía, lo que llevó a los aldeanos a pensar que había perdido la cordura de manera constante antes de morir en 2017. Desde entonces, la casa ha permanecido abandonada, y algunas personas incluso creen que está maldita con las almas de los niños, condenada a perseguir a las muñecas para siempre. La leyenda dice que si alguien entra en la casa o toma algo, será poseído y sufrirá un destino terrible. Como si alguien quisiera hacerlo. Pasaré de las muñecas de porcelana embrujadas, gracias. De cualquier manera, es una historia tan trágica como espeluznante. Número 4. Isla Polypel. En medio del río Hudson en Nueva York, hay una isla tan llena de historia que podría tener un video solo para ella. Sin embargo, en 1969, ocurrió un desastre tan grande allí que al público se le prohibió por completo volver a poner un pie en ella. La isla se llama Polypel y durante mucho tiempo estuvo deshabitada, ya que los nativos americanos la consideraban embrujada. Sin embargo, en 1901, el comerciante de municiones escocés Francis Bannerman la compró y decidió construir allí un castillo para almacenar su arsenal de municiones. En conjunto, el castillo era un gran acontecimiento y la isla estaba muy bien cuidada. Todo eso cambió tras la muerte de Bannerman. En 1918, se detuvo el trabajo en la isla y en agosto de 1920 se produjo una tragedia. Algunos de los proyectiles del arsenal no soportaron el calor del día y explotaron, haciendo volar una torre y parte de la propia isla al río. Los daños fueron devastadores, pero no obstante, el arsenal de Bannerman permaneció en Polypel hasta 1950. Ese año, sin embargo, la tragedia volvió a golpear cuando un transbordador utilizado para enviar municiones a la isla se hundió en una tormenta. Después de esto, todos los proyectiles y armas activos restantes fueron reubicados de Polypel y la isla quedó prácticamente abandonada, hasta 1968, es decir, cuando el estado de Nueva York lo compró, algo de lo que pronto se arrepentirían. Tan solo un año después, otra serie de explosiones sacudieron Polypel en una inundación colosal. El fuego arrasó el castillo, lo destruyó y dejó una ruina escaldada a su paso. Parecía que había quedado munición activa después de todo este tiempo. El daño fue tan brutal
que la isla fue cerrada por completo, aparentemente para siempre. Hombre, no es de extrañar que la gente diga que este lugar está maldito. Pero décadas después, un grupo de personas apasionadas creó Bannerman Castle Trust, una organización sin fines de lucro decidida a reabrir la isla para que todos la disfruten. Y finalmente, en 2004, lo lograron. ¿Esto finalmente significa el fin de la maldición? Solo el tiempo lo dirá. Número 3. Dying Station. Echa un vistazo a esta extraña estructura que sobresale del mar Caspio y se te perdonará por pensar que está retocada con Photoshop. A este extraño y aislado edificio solo se puede llegar en barco, pero no querrás acercarte. Por razones que pronto descubrirás, se construyó en un principio como fábrica de torpedos soviética en 1939 para ayudar en la guerra. Pero espera, ¿cómo se construye algo tan lejos en alta mar? Bueno, ingeniosamente, los ingenieros primero construyeron una base de hormigón sobre la que se construiría el edificio. Luego perforaron un agujero de 60 pies en el fondo marino y lo rellenaron con una masa sólida de piedras. Después de eso, transportaron la base de hormigón y la anclaron a las piedras. Voilà. Desafortunadamente, las implacables olas del Caspio han desgastado este edificio, que alguna vez fue importante, hasta dejarlo en la sombra de lo que era. Pero, ¿por qué se abandonó en primer lugar? Bueno, a medida que la tecnología avanzaba y las aguas alrededor del edificio, pronto se volvieron demasiado poco profundas para probar torpedos más potentes de manera efectiva. Entonces, en 1966, la fábrica fue abandonada. Algunos exploradores valientes o estúpidos todavía se atreven a acercarse al sitio en ruinas. Sin embargo, los rumores locales afirman que todavía hay torpedos inestables vivos en el edificio y se insta a los turistas a evitar visitarlo a menos que quieran ponerse en grave peligro. Sí, es un torpedo. No, recién salido de mí. Número 2. La isla condenada. En 1910, la isla Holland en Maryland era un lugar próspero para vivir, con una comunidad animada de casi 360 personas y más de 70 edificios. Ahora, casi todo el último rastro de la gente y la isla ha desaparecido. Entonces, ¿qué diablos pasó? Bueno, cuando se estableció por primera vez en el siglo XVII, los colonos no consideraron un gran problema. En lugar de estar formada por roca, la isla Holland está hecha de arcilla y limo, que son mucho más suaves. Durante mucho tiempo, no hubo consecuencias, pero en 1914, el viento y la marea estaban haciendo mella en el lado oeste de la isla. Los residentes hicieron todo lo posible para detener la erosión invasora, pero nada funcionó, y la mayoría de ellos se vieron obligados a irse. En 1918, una furiosa tormenta tropical azotó la isla, casi destruyendo la iglesia y obligando a los habitantes restantes a irse de allí también. Lentamente, pero con seguridad, el resto de los edificios de la isla Holland se derrumbaron en el mar, todos menos uno. Sin embargo, la gente no podía dejarlo ir. En 1995, el ex residente Stephen White compró la isla por $70 y pasó los siguientes 15 años tratando de salvarla. Lo intentó todo: rompió olas de madera, sacos de arena, rocas, incluso hundió una barcaza cerca de la casa para romper las olas. Pero $150 y 15 años después, no se había logrado nada para detener el avance incansable del agua. En 2010, Stephen enfermó y vendió la isla a un grupo de capitalistas de riesgo. Tomaron las últimas fotografías de la última casa en la isla Holland antes de que la estructura de 125 años finalmente sucumbiera a la marea y se derrumbara. Actualmente, el aumento del nivel del mar ha consumido por completo lo que queda de la isla. Todo lo que queda son peligrosas ruinas hundidas a las que no querrías acercarte ni con un palo de barcaza. Es triste, en verdad, pero la lección es clara: no construyas tu casa en una pequeña isla hecha de cieno. Número 1. Hotel del Salto. En lo alto de un alto acantilado junto a una cascada en Colombia, se alza torcidamente un edificio centenario con un pasado oscuro. Este es el Hotel del Salto, originalmente una mansión hasta que se convirtió en hotel en 1928. Desde el principio, estuvo plagado de tragedias. Versión según la leyenda local, en el siglo XVI, los nativos saltaban de las cataratas cercanas para evitar ser capturados por las fuerzas españolas. Sin embargo,
En lugar de tocar fondo, se transformaban en águilas en mitad de la caída y se elevaban hacia los cielos. Dicho de otro modo, una parte de la historia es más probable que la otra, y cuando llegó 1928, parecía que la tradición estaba lista para renacer. De hecho, muchos visitantes y clientes que vinieron a pasar la noche nunca se marcharon por voluntad propia, si me entiendes. Por eso, el edificio rápidamente se hizo conocido como el Hotel Embrujado. Los huéspedes juraron haber visto apariciones y oído voces conversando en un idioma extraño, y al parecer un huésped incluso se volvió loco, lo que, junto con la Gran Depresión de la década de 1930, realmente no fue bueno para el negocio. En la década de 1900, el hotel había sido cerrado y abandonado, pero su reputación macabra persistió. El otrora ilustre hotel permanecería en mal estado hasta 2013, cuando fue renovado y convertido en museo. Aunque ahora se permite a los huéspedes entrar después de las 5 p.m., el acceso está estrictamente prohibido. Además de que el borde del acantilado es increíblemente peligroso, se dice que los espíritus que rondan el edificio emergen por la noche. Nos vemos en el próximo video.